original de Dios, que nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y que Jesús vino del cielo para sufrir en esa cruz rechazo, maltrato, desprecio y un terrible dolor para que nosotros pudiéramos disfrutar de un lugar de grandeza y de honor. Estamos enseñando en casa que tu vida es preciosa para Dios y Dios te está llamando a tomar ese lugar preparado por Dios para ti, para que tú, al empoderarte, tú puedas avanzar en este mundo. La Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 1, verso 12. Voy a exponer 3 verdades indispensables para enseñarte cómo empoderarnos, de manera que podemos hacer que las circunstancias cambien, de manera que nosotros podamos avanzar y podamos cumplir el propósito de Dios en este mundo, porque Dios ama a toda persona en este mundo y desea la salvación de toda persona en este mundo. 3 principios, 3 verdades para ser enseñados a empoderarnos. Número 1, le he llamado identidad de potentados. Número 2, nutriendo el liderazgo de los hijos. Y número 3, promoviendo la influencia de los hijos. Acompáñame en Juan capítulo 1, verso 12 en pantalla. Ahí tenemos lo siguiente. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, léelo conmigo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acompáñame y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga el día de hoy aquí en su palabra. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús, Señor, en este día, Señor, te pedimos que nos bendigas en tu palabra. Venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de sanar nuestro corazón, de renovar nuestro entendimiento, Señor. Hoy recibimos tu poderosa palabra, Señor, que nos lleva a recuperar lo que se había perdido, Señor, a recuperar la identidad de empoderamiento, el lugar de honor, de grandeza que tú nos has dado en este mundo. Señor, recibimos tu poderosa palabra, creyendo el día de hoy que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre precioso de Jesús. Levanta tu mano conmigo y ora nuevamente y di conmigo: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Así es y está hecho, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. Y quiero mostrarte en Marcos capítulo 2 un encuentro que tuvo Jesús para empoderar a un hombre que no podía caminar. Marcos capítulo 2. Cómo Dios trabaja para empoderar a las personas que no pueden caminar, a las personas que sienten que ya no pueden más. Cómo empodera a Dios a las personas que sienten que no pueden conseguir las cosas que anhelan. Cómo Dios trabaja para transformar la vida de las personas que sienten que no pueden ante el peso de las circunstancias, ante las adversidades que enfrentan, y cómo Dios hace que las cosas cambien y las vidas sean transformadas a través de Cristo Jesús. ¿Estás listo? Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué éste habla así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cualquiera de nosotros se puede identificar con esta situación, con un hombre que sintió que ya no podía más, que no podía caminar en la vida, no podía salir adelante en medio de las circunstancias, que sintió que el peso de la adversidad era demasiado y él estaba incapacitado para poder levantarse y poder caminar. Cualquiera de nosotros puede identificarse con esto. Y voy a mostrarte el primer principio que le he llamado identidad de potentados. Porque vemos que Jesús, para hacer este milagro, tuvo que hablarle al paralítico. Tuvo que hablarle al paralítico. Y tuvo que hablarle a lo más profundo de su corazón, a su conciencia. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, cualquiera de nosotros hubiera esperado, en medio de esas circunstancias que abren el techo, imagínate, perforan el techo, ya no cabía nadie en el lugar donde estaba Jesús. La gente estaba amontonada ahí, no había ni para espacio para un alfiler. Y de pronto se abre el techo y baja de ahí, no era Batman con su cuerda, era un paralítico, en una camita que sus amigos habían preparado para él para poder bajarlo. Y cualquiera hubiera esperado que lo primero que hubiera hecho Jesús al interrumpir la reunión: bueno, Señor, sánalo para que podamos continuar. Pero en vez de eso, Jesús no detiene la reunión, no continúa, más bien detiene la reunión y le habla al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y tienes que darte cuenta que cuando Jesús habla, Él está tomando autoridad sobre los que algunos que están ahí están pensando. Había gente que estaba ahí y estaba oyendo a Jesús, pero estaba en su mente pensando en contra de lo que Jesús decía. Estaba cuestionando lo que Jesús decía. Y tienes que darte cuenta que, en primer lugar, que para que pueda haber un efecto sanador de la verdad de Dios, porque Jesús dijo, cuando oró por sus discípulos y por todos nosotros, oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo que estaba diciendo: aparta su mente y su corazón de todo engaño y de toda mentira, y haz que sea sanado su mente y su corazón a través de la verdad. Entonces Él tenía que usar su autoridad para derribar todo argumento de altivez, de orgullo y de arrogancia que había en ese lugar, en ese momento. Es increíble cómo personas lo que están pensando puede estar yendo en contra de lo que Dios dice y de lo que Dios puede hacer. Pero había también ahí los cuatro amigos del paralítico que tenían fe, y dice que Jesús vio la fe de ellos. Y podemos ver que esta es una fe que hace que las cosas sucedan. Porque cuando ellos se enfrentaron a la dificultad de que no podían entrar y nadie les daba chance de entrar, ellos se subieron a la casa y perforaron el techo. ¿Se necesita fe para hacer una barbaridad así? Entonces, Jesús lo primero que habló con autoridad para poder sanar la conciencia de este hombre, para que pudiera recibir el milagro, era sanar su identidad. Y para sanar su identidad le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y desafió a los religiosos, a los líderes religiosos que estaban ahí y que estaban menospreciando y pensando ellos. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da algo que se llama conocimiento o ciencia, que permite a uno saber lo que las personas están pensando, lo que las personas están sintiendo.
Y entonces Jesús, aunque ellos solo lo estaban pensando y no lo estaban diciendo, solo por el hecho de pensarlo ellos, Jesús usó su autoridad para derribar ese engaño y esa mentira. Y desafió a la reunión y dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre que sus pecados le son perdonados, o decirle que se levante, que tome su lecho y se levante? Y entonces él procedió y Jesús dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Le dijo al paralítico: hijo, toma tu lecho y levántate. Entonces Jesús nos está mostrando aquí cómo nosotros necesitamos, en primer lugar, para levantarnos en medio de las circunstancias, necesitamos ser sanados en nuestra identidad y necesitamos ser llevados a la identidad de los potentados. Es que dice en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice que les dio potestad. Y esta palabra potestad se define como potentado. Viene de la palabra griega exousia, que es una de las 5 palabras en el Nuevo Testamento que se traduce como autoridad. Esta es una de las 5 palabras, no es la única palabra que a nuestro idioma se traduce como autoridad, es una de 5. Pero esta palabra exousia se refiere a capacidad, se refiere a facultad, se refiere a una influencia que se le ha entregado a alguien. Y por tanto se refiere a un privilegio, autoridad, a poder. Exousia es un privilegio, una facultad, una capacidad. Entonces dice, lo que Jesús hizo para sanar a este hombre, para hacer el milagro, era primero llevarlo a la identidad de los potentados, para que él pudiera darse cuenta que él estaba llamado a vivir con una nueva identidad. Y esa nueva identidad consiste en primer lugar en ser reconciliado con Dios. Jesús necesitaba, para que el milagro pudiera suceder, primeramente quitar la separación que ese hombre tenía con Dios. Cuando nosotros estamos sufriendo en medio de las circunstancias, podemos desanimarnos de tal manera que levantamos una barrera y hemos dejado de usar la autoridad, la facultad, el privilegio que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado autoridad para hacer que las cosas cambien. Entonces necesitamos, por esa razón, ser restaurados a nuestra nueva identidad, a la identidad que tenemos como hijos de Dios, porque la Biblia dice que Dios nos ama. Tenemos la autoridad de los hijos y herederos de Dios. Tenemos la potestad, somos los potentados del Padre. Tenemos esa facultad y capacidad de hacer que las cosas cambien, porque nosotros sabemos que somos amados por Dios. Entonces lo primero que este hombre necesitaba era que se quitara la separación que él sentía con Dios. Se puede decir que nuestro desánimo, se puede decir que nuestra incapacidad de poder avanzar en este mundo se debe a que hemos dejado de vivir en el amor de Dios. Hemos ignorado cuánto Dios nos ama. Y estamos esperando que las circunstancias nos demuestren cuánto Dios nos ama, pero ya Dios nos lo ha demostrado cuando Jesús vino del cielo a morir en esa cruz. No hay manera que Dios pueda demostrarte cuánto te ama. Ya te lo ha demostrado suficiente al hacer venir a su Hijo a morir en esa cruz. La Biblia dice: porque tan grande es el amor de Dios por este mundo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Alguien tiene aquí la seguridad absoluta que Dios te ama, que tu vida es tan preciosa para Dios? ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Dale un fuerte aplauso, alábale. Anima a la persona que está contigo y dile: tu vida es preciosa para Dios. Tu vida es preciosa para Dios. Así que en nuestra conciencia
nos vamos a levantar a la autoridad que Dios nos ha dado, entendiendo cuánto Dios nos ama, creyendo, sigue creyendo, no te rindas por causa de las circunstancias, sigue creyendo cuánto Dios te ama. Ahí en Salmos capítulo 8, verso 3, nos muestra en la Escritura el salmista cómo Dios diseñó al hombre para gobernar sobre la creación. Así que lo que Jesús hizo fue venir a recuperar lo que se había perdido. Jesús vino a recuperar la autoridad que se había perdido cuando el hombre fue creado por Dios. Dice el Salmos 8, verso 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista está viendo la creación y piensa en sí mismo, y en el hombre dice: ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él y lo tengas en cuenta. Y Dios le da la respuesta en el verso siguiente, dice: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste. Y lo coronaste, dice, ¿de qué? De gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así fue creado el hombre al principio. Y cuando dice que lo coronaste, la palabra en el hebreo es atar, que es lo mismo en español, es atar o encerrar en un círculo. Ser coronado es ser encerrado en un círculo. Y pensaba yo, quizás por eso los reyes usan una corona en forma circular sobre su cabeza. Sin que su cabeza y su vida, su mente esté encerrada, atada, ¿a qué? Como una prisión, de donde no pueden escapar. Están encerrados, atados ¿a qué? A la gloria y a la honra del Dios Todopoderoso, Creador del universo y de todas las cosas. El hombre al principio fue atado, coronado a la gloria, a la grandeza de Dios. Entonces la creación los veía al hombre y decía: ¿es un pájaro? No. ¿Es un avión? No. Es Adán. No, espérate, no es Adán, sí. Oye, ¿se parece Dios? No, no es Adán. Entonces Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, porque el hombre, al separarse de Dios y oír a la serpiente, entregó la autoridad que Dios le había dado a la serpiente. Y lo que pasó es que esa facultad que Dios le dio al hombre se corrompió. Por eso es que el gobierno humano, el liderazgo de los hombres separado de Dios, es un liderazgo destructivo. Todos nosotros tenemos una inclinación a la autoridad, a la influencia. Tenemos una inclinación al liderazgo. El problema es que cuando alguien no es espiritual, va a usar esa autoridad de una forma destructiva para promoverse a sí mismo, para que digan que él es alguien importante. Por eso nos parece necesario que las personas que comienzan a vivir y a disfrutar una relación personal con Dios vengan a un proceso de sanidad. Porque Dios te lleva a una nueva identidad de potentado. Pero si tú sigues viviendo en la carne, sigues viviendo como una persona herida, lastimada por la vida, vas a buscar usar la influencia que Dios te da para promoverte a ti mismo, para que la gente te vea, para que vea que eres alguien, que tú sabes o que tú puedes o que tú tienes algo. Entonces necesitamos una sanidad para que en verdad nosotros usemos esta facultad de la manera adecuada, de la manera correcta. Es por esta identidad de potentados, es por esta sanidad y restauración de nuestra identidad, que por eso la cultura de nuestro tiempo es impactada de una manera poderosa. Porque vivimos en una cultura que le está destruyendo la identidad de las personas. Una cultura donde las personas quieren demostrar que son más importantes de lo que la gente piensa. Una cultura donde la gente vive menospreciada, complejada, con un complejo de inferioridad y de superioridad. Se siente menos y por eso quiere demostrar que es más. Vivimos en una cultura donde las personas han sido aplastadas, comenzando por su familia, menospreciadas o rechazadas, o por otras personas que aman, y es como un resorte que cuando tú lo aplastas, el resorte se va a levantar. Todas las personas que están heridas y no han sanado y siguen todavía en esta área
sin tomar la sanidad que Dios les ofrece. Todo el tiempo están reaccionando de una manera orgullosa, se sienten agredidas, se sienten amenazadas por alguien que tenga autoridad o que puede indicarles qué tienen que hacer en su vida. Necesitamos sanidad para que esa facultad que Dios nos ha dado no la utilicemos de una manera equivocada. Así que en esta casa estamos enseñando empoderamiento. Aquí en esta casa, ¿sabes? Dedicamos nuestro esfuerzo, dedicamos en el ministerio nuestro trabajo para empoderar a las personas, pero no en orgullo, no para que se empoderen en orgullo, en arrogancia, queriendo demostrar que son alguien o que son más que otros. Queremos que tú te empoderes en el propósito de Dios para que tú cumplas el propósito de Dios. Quiero mostrarles este video, si nos ayudas, Vane, para que... El derecho romano goza de un prestigio muy importante. Sin embargo, tenía algunos matices que nos resultarían muy desagradables hoy en día. El derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, pero le daba una pobre atención a los no romanos, a los esclavos y a las mujeres, a quienes consideraba ciudadanos de segunda categoría. Por otro lado, el culto a la violencia y a la guerra creaba en el imaginario de la sociedad romana un cierto desprecio por la debilidad. En esta cultura, quienes probablemente más sufrían eran las mujeres. Desde el mismo nacimiento, las bebés del sexo femenino generalmente eran asesinadas. El infanticidio no solo era muy común en el mundo grecorromano, era tolerado y legitimado. Séneca, el famoso filósofo y orador, contemplaba el hecho de ahogar a los niños en el momento del nacimiento como algo razonable. Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Estos casos definitivamente no podrían considerarse como excepciones. Platón escribió en su República y Aristóteles en su Política recomendando el infanticidio como una de las medidas institucionales que debía seguir el Estado. El infanticidio, es decir, matar a un niño recién nacido, afectaba principalmente a bebés de sexo femenino o a bebés con enfermedades o trastornos físicos. Un hombre llamado Hilarión escribe a su esposa al respecto. Sabes que estoy aún en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Nacer mujer dentro del Imperio Romano representaba una gran desventaja, pero el caso de Hilarión no era un caso aislado. La Ley de las 12 Tablas, llamada también Ley de Igualdad Romana, que era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, por ejemplo, permitía al padre abandonar a cualquier recién nacido, especialmente si se trataba de una criatura de sexo femenino, un bebé débil o con malformaciones. Otra evidencia muy reveladora son las excavaciones en ciudades romanas del Mediterráneo. En ellas se han descubierto una gran cantidad de restos óseos de bebés, la gran mayoría de ellos neonatos del sexo femenino. Fruto de esto es la evidencia de que para la época los hombres superaban a las mujeres demográficamente en una proporción de 131 a 100 en la ciudad de Roma y de 140 a 100 en Italia, Asia Menor y África. Otras costumbres muy extendidas en gran parte de la sociedad romana, fruto de lo anterior, era el hecho de que las familias generalmente solo tenían a una hija mujer, las demás eran asesinadas al nacer. Si una mujer lograba sobrevivir a un infanticidio, generalmente no le esperaba una buena vida, o al menos una vida de igualdad con el hombre. Las mujeres eran obligadas a casarse aún siendo niñas, en muchos casos sin alcanzar la pubertad. Pero esta triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las clases altas. Así, Octavia se casó a los 11 años, Agripina a los 12, Tácito contrajo matrimonio con una joven de 13 años, o Quintiliano tuvo su primer hijo de una esposa de esa misma edad. Plutarco menciona que los romanos entregaban a sus hijas para que contrajesen matrimonio cuando tenían 12 años o incluso menos, y encontramos informes similares en otros historiadores como Dion Casio. Es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para que la mujer se casase eran los 12 años,
pero ni siquiera esa barrera era respetada siempre. De hecho, una niña podía ser obligada a casarse antes, aunque solo se la consideraba esposa legal cuando alcanzara los 12 años. Aunque parezca extraño, las críticas frente a estos comportamientos eran poco comunes y las evidencias arqueológicas muestran que los matrimonios, incluso si se celebraban antes de que la niña alcanzara los 12 años, eran consumados. Algo que resulta muy sorprendente es que la ley romana contemplara leyes para las adúlteras de menos de 12 años. Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales. Algunos contratos matrimoniales obligaban a la mujer a obediencia absoluta al marido. En el contexto judío, las cosas no eran diferentes. En las disputas acerca del divorcio, una rama de los fariseos, la rama de Gilel, sostenía que un hombre podía abandonar a su esposa si algo de ella no le complacía. Por ejemplo, si la comida que preparaba no le gustaba. Pero el contraste con el cristianismo era muy notable. El cristianismo atraía naturalmente a las mujeres por varias razones. En primer lugar, les ofrecía igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. Por otro lado, el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad romana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer eran vistas con la misma gravedad. Por otro lado, las mujeres que crecían en el cristianismo o que se convertían antes de casarse tenían muchos beneficios, como casarse a una edad mayor y generalmente la opción de escoger a su esposo. Así, una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años, y el 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con el 20% de las cristianas, es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran solteras aún a los 18 años. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión, hasta legal, para casarse de nuevo. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se verían sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue pionero para su época. Para entender por qué los cristianos pensaban de esta forma, simplemente debemos ver el Nuevo Testamento. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debía tener para con las viudas que carecían de recursos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, hay un buen ejemplo de esto. Así que el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial, sino que siempre se trató de una práctica bíblica que la Iglesia practicó durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio Cornelio, el obispo de Roma escribía a Fabio, obispo de Antioquía, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1500 viudas y personas desamparadas. Es fácil entonces concluir que el cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió superar de manera considerable el de los varones, y esto en una sociedad donde la proporción demográfica se inclinaba hacia una mayoría masculina. Por ejemplo, en un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Sirta, durante una persecución en el año 303, se hallaron 17 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres. El cristianismo le daba dignidad a las mujeres, también al exigir a los varones a adoptar patrones de conducta igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor. Es fácil comprender esto si leemos pasajes del Nuevo Testamento como este de la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero un detalle final. El cristianismo no solo tuvo una enorme acogida entre las mujeres, sino que además fue gracias a ellas que penetró en estratos superiores de la sociedad. Son abundantes los casos de mujeres de alta sociedad que empezaron a convertirse al cristianismo y que educaban a sus hijos en su nueva fe. A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba a las puertas de convertirse en religión del imperio, un gran porcentaje de la población era ya cristiana.
cómo la vida cristiana empodera, en este caso a las mujeres, pero empodera a todos, hombres, jóvenes, que necesitamos vivir una nueva identidad, porque la cultura en que vivimos es una cultura destructiva, es una cultura donde no está el amor de Dios. Podemos ver cómo el Evangelio empodera a toda clase de personas y cómo hay un llamado para que tú te empoderes de acuerdo a la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Ahí en Corintios capítulo 1, verso 18, cuando Pablo está hablando del orgullo y la arrogancia de hombres que están despreciando el Evangelio, despreciando a Dios, dice esto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí podemos ver cómo Dios está descalificando la sabiduría del hombre que está en tinieblas y está lejos de Dios, porque esa sabiduría lleva al hombre a usar su autoridad y su poder de una manera destructiva. Pero más adelante nos dice ahí en el verso 20, en el verso 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Podemos ver que no, a pesar de nuestro pasado, de la familia de donde venimos, de nuestras circunstancias personales, la palabra dice que el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es empoderar a sus hijos. Que cuando nosotros comenzamos a vivir y a disfrutar el amor de Dios, esto nos va a empoderar, nos va a levantar en la autoridad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús para que las cosas cambien. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos pueden ver esto en la palabra para tu vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Podemos ver cómo Jesús vino como una semilla para ser sembrada en nuestra vida. Es la semilla del reino de Dios. Dice ahí en Marcos capítulo 4, verso 26: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. Y la tierra produce fruto por sí mismo, primero hoja, luego la espiga, y después el grano maduro la espiga. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 24: si el grano de trigo no es sembrado en tierra, morirá, pero si es sembrado en tierra, llevará mucho fruto. Él es la semilla que Dios preparó para sembrar en nosotros, de manera que al ser sembrada la vida de Cristo en nosotros, se ha restaurado el plan de Dios y seamos llevados a esta nueva identidad de grandeza, de honor, de empoderamiento. Así que hay un llamado a levantarse el día de hoy, familia. La Biblia nos dice cómo Jesús enseñaba con autoridad en Mateo 7:29. Dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego en Marcos 1:27 dice que todos se asombraban, de tal manera que discutían diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedece? Y vemos que Jesús vino como esa semilla que venía hablando con autoridad y haciendo que a través de su palabra las cosas entraran en el orden de Dios. Pero no solo lo que él hablaba, sino lo que él hacía manifestaba la autoridad de Dios, haciendo que el reino de los cielos viniera a la tierra y haciendo que entraran las cosas en un reordenamiento.
Así que cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón de esta manera, somos sembrados con esta semilla, dice, que es como una semilla, que cuando es sembrada, pues el que la sembró no está pendiente, sino él va y se acuesta y sabe que la semilla fue sembrada. Y mientras la semilla ha sido sembrada, germina una nueva vida que empieza a crecer y a desarrollarse hasta dar fruto. Y así es nuestra identidad. Nosotros necesitamos crecer en esta identidad. Por eso el segundo principio es nutrir el liderazgo de los hijos. Porque en esta casa nosotros empoderamos a los hijos, pero no promoviendo el orgullo de las personas, la arrogancia de las personas, sino mostrándoles que en esta nueva identidad tu vida es preciosa y tienes un llamado de parte de Dios. Así que en esta casa deseamos ayudarte a crecer en identidad, porque conforme crecemos en identidad y llegamos a la madurez, nosotros podremos entonces ejercer nuestra autoridad, no solo como hijos, sino como herederos. Entonces hay un llamado de Dios para que tú crezcas y estés siendo nutrido en un liderazgo. Gálatas capítulo 4 verso 1 nos dice que mientras el heredero sea menor de edad, no será diferente a un esclavo, como en aquellos días del Imperio Romano. En la casa de los romanos, donde había esclavos, un niño, siendo rico y ricón, siendo el hijo de los dueños de todo eso, siendo el heredero, era como un esclavo, porque siendo niño, él no tenía la madurez para usar la facultad que tenía, la potestad que tenía de heredero. Así que no podía él ser diferente a un esclavo. Tenía que ser llevado a desarrollar su liderazgo de hijo. Tenía que ser llevado a crecer para que él pudiera finalmente, a la mayoría de edad, ya con su INE en la mano, ejercer sus derechos de heredero y utilizar la autoridad que tenía como hijo en la casa de sus padres. Luego podemos ver ahí en Mateo capítulo 8 verso 5 cómo la autoridad se nutre cuando alguien está bajo autoridad. Aquí en esta casa enseñamos que las personas que tienen un llamado, un don o una habilidad de parte de Dios tienen que ser enseñadas a estar bajo autoridad. No porque tenga alguien un llamado, Dios lo esté usando, puede hacer lo que quiera y tomar decisiones sin estar bajo una autoridad. Entonces tú puedes ver lo que dice aquí Mateo capítulo 8, verso 5. Dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Porque yo también soy hombre, ¿bajo qué? Porque yo también soy hombre, ¿bajo qué? Con soldados a mis órdenes, digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Él era un soldado romano. ¿Sabes? Conozco a un pastor que él es policía federal y él tiene un ministerio que le llama Policía Celestial, y ha estado predicando a policías y personas del ejército, y se ha generado un movimiento impresionante por toda la república. Y él me decía, ¿sabes por qué en nuestra iglesia no tenemos problemas? Porque tenemos ahí oficiales y soldados, y ellos no andan con que yo no estoy de acuerdo ni me parece. Ellos se les dice algo y lo hacen. Y no andan cuestionando ni criticando. Y no porque no se pueda opinar o hablar de un tema, sino por el espíritu. Dice, por eso aquí no tenemos problemas y está creciendo este ministerio, porque aquí los cristianos no tienen esa cultura de estar todo el tiempo inconformes, de que no se les puede decir nada porque se enojan y se ofenden, agarran sus canicas y se van a jugar a otro lado.
Entonces este centurión entendió una cosa. Le dijo a Jesús: mira, Señor, yo sé que tú eres judío, yo sé que para los judíos es indigno que entren a la casa de alguien que no es judío, porque consideran que alguien que no es judío es alguien sucio e indigno. Pero mira, no es necesario, solamente di la palabra, solamente da la orden, porque yo soy un hombre que tiene autoridad, y como soy un hombre que tiene autoridad, estoy bajo autoridad. Y entonces yo le digo a alguien: quiero que hagas esto, y va y lo hace. Así que solamente di la palabra. Dice que Jesús se maravilló de la fe. Se necesita fe para estar bajo la autoridad de un esposo. Se necesita fe para obedecer a tus papás. Pero déjame decirte, se necesita fe para estar bajo autoridad en una iglesia local, en una casa local, donde hay una dirección y un orden, y donde se pide que las cosas se hagan bajo un orden y no a como cada quien le parezca bien. Se necesita fe, pero déjame decirte que cuando una persona que tiene autoridad pone su vida bajo autoridad, va a ser usado de una manera poderosa. Porque nosotros necesitamos autoridad espiritual para servir a Dios. Porque lo que nosotros hacemos para Dios cuando le servimos confronta un poder enemigo, el poder de las tinieblas. Y nosotros necesitamos autoridad para poder derrotar al enemigo. Así que en esta casa estamos enseñando a desarrollar el liderazgo de los hijos. Creemos que los hijos necesitan crecer y desarrollar un liderazgo, no para vivir en rebelión, no para vivir haciendo lo que bien les parece, sino para que puedan cumplir el propósito de Dios. Así que como ese paralítico, levántate en tu llamado bajo una autoridad. Levántate en tu llamado. Dios te ha dado autoridad para que tú vayas en contra de las circunstancias, para que tú ordenes a tu alma. Deja de estarte menospreciando. Dios te ama y te ha sanado. Deja de sentirte menos. Deja de estar buscando la aprobación de los demás. Deja de estar buscando que te sigan, que te vean, que te crean importante. Tú eres amado por Dios. Deja de sentirte derrotado. Deja de estar acomplejado, sintiéndote menos y luego sintiéndote más. Tú eres libre, eres amado por Dios y eres sano. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y vamos al tercer principio, que es promoviendo influencia de los hijos. En esta casa deseamos que tú seas una persona influyente, porque la razón que Dios te ha llamado a una nueva identidad de potentado es porque tú eres una influencia para tu familia, en tu matrimonio, para tu esposo, para tu esposa. Mujeres cristianas ya vieron este documental de cómo las mujeres bajo el Imperio Romano eran despreciadas y eran tratadas sin dignidad. Dios te ha dado dignidad. Eres la mayor influencia que tu esposo puede tener. Yo no sé por qué las mujeres cristianas han botado a la basura la autoridad que Dios les ha dado, la influencia que Dios les ha dado para hablar al corazón de su esposo y hacer que él sea ayudado a tomar el camino correcto. Pero mira, puedes comenzar por lo que nos dice Mateo 16, en el verso 19. Yo te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro. Pedro entró en una nueva identidad. Cuando Jesús les preguntó: a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que tú eres uno de los profetas, unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías o Jeremías, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ellos le dijeron, Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: lo que has dicho no te lo dijo nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una piedra del templo, una piedra viva que formará parte del templo. Sobre esta roca, sobre tu confesión y tu reconocimiento de quién soy yo, de que tú has entendido quién soy yo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre este entendimiento y esta voy a edificar
edificar mi iglesia. Del infierno, no familia, tenemos de Jesús para prevalecer en contra del enemigo, en contra de la enfermedad, en contra del problema económico, en contra de las tinieblas que tienen a las personas detenidas para venir y comenzar una nueva vida en Cristo. Dice: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra, ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado: todo lo que ates en la tierra. Anímale, todo lo que ates en la tierra. Anímale y dile: todo lo que ates en la tierra, todo lo que desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Anima a alguien que sienta que el día de hoy no es ahí alguien que está ahí esperando a ver si alguien lo puede levantar. Levántate el día de hoy. Jesús le dijo a ese hombre: levántate. Cuando ese hombre oyó que había sido perdonado, que había sido reconciliado con el Padre, que era amado por Dios, ese hombre tuvo la fe para levantarse. Cuando se dio cuenta que él tenía una nueva identidad, que Jesús había venido para darle la gran noticia, que él era amado por Dios como un padre ama a un hijo, ese hombre se levantó en su identidad y se levantó para tomar su lecho. En esta casa estamos enseñando a promover tu influencia. Creemos que tú eres la influencia más poderosa para tus hijos. Papás que están aquí, tú eres la influencia más poderosa. Dios te ha dado el corazón de tus hijos. No hay nadie que pueda ir en contra de esa influencia que tú tienes, si tú lo crees y si tú usas esa autoridad que Dios te ha dado. Así que estamos enseñando aquí en esta casa la cultura de atar y desatar, la cultura de orar con autoridad, no como los cristianos acostumbran a orar. Aquí estamos enseñando la cultura de empoderamiento. Oramos para empoderarnos y nos empoderamos cuando oramos. No nada más hablar por hablar, sino oramos creyendo que lo que nosotros estamos declarando, cuando tomamos la palabra y la declaramos, las cosas van a cambiar y lo que Dios ha ordenado va a suceder, familia. Por eso te convocamos a que cuando tú escuches que hay aquí una reunión de oración, vente a orar. Si tienes chance, toma tiempo para venir a orar aquí con nosotros. Pero sobre todo, empodérate orando con autoridad y con fe. Y finalmente Marcos capítulo 11, en el verso 20, estoy terminando aquí, tomé un poco más de tiempo. Les agradezco la espera. Quiero terminar aquí, mira. Dice Marcos 11:20. Dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oran y pidan, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. Verso 25: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. Nuestra influencia va a ser creciente si nosotros somos enseñados a perdonar, porque dice que esta fe que mueve montañas estará bloqueada cuando estamos endurecidos por una ofensa, por un agravio. Necesitamos ya ser libres, ya dejar de vivir como por lo que nos lastimaron en el pasado. Necesitamos decidirnos a perdonar y ser cristianos normales. Ser cristianos de verdad sanos, saludables. Dejar de ser demandantes, estar demandando, estar exigiendo, cuestionando, ser oferentes, no demandantes. Aquí estoy, porque tienes la influencia. Sí, familia,
Te invito a ponernos de pie